Vamos entonces con las funciones. Como proyecto de una municipalidad, se han instalado bicicletas estáticas para cargar teléfonos móviles. Por cada hora de pedaleo a mediana velocidad, se pueden cargar 4 teléfonos. Si bien la carga no es completa, esta resulta muy útil para cuando la batería se está agotando. Cuando tenemos un texto así, es importante identificar información relevante que nos puede servir para resolver un problema matemático. En este caso sería que en una hora de pedaleo se pueden cargar 4 teléfonos. ¿Cuántos teléfonos se pueden cargar si se pedalea 5 horas y si se pedalea 7 horas? Para eso vamos a hacer una tabla de datos, en donde tenemos dos variables, las horas de pedaleo y los teléfonos cargados por cada hora de pedaleo. En una hora de pedaleo vamos a rellenar con los teléfonos cargados y así, hasta 7 horas de pedaleo. Entonces tenemos una hora de pedaleo, 4 teléfonos cargados según la información que sale en el texto. Ahora, si pedaleo 2 horas, puedo cargar 8 teléfonos. Si se pedalea 3 horas, 12 teléfonos. Ahora, 4 horas de pedaleo, 16 y así vamos completando la tabla. Fácilmente podemos completar esta tabla y saber que si pedaleamos 5 horas vamos a poder cargar 20 teléfonos y si se pedalea 7 horas se pueden cargar 28 teléfonos. Para saber la cantidad de teléfonos cargados entonces tenemos que multiplicar las horas de pedaleo por 4. Aquí puedo observar, si multiplico 1 por 4, 4. Ahora si multiplico 2 horas de pedaleo por 4, 2 por 4, 8. Lo mismo por ejemplo aquí, 4 horas de pedaleo, 4 por 4, 16. Y así para cualquier dato de la tabla. Multiplico la hora de pedaleo por 4 y obtengo los teléfonos cargados. Entonces tenemos esas dos variables, las horas de pedaleo y los teléfonos cargados. Pero me doy cuenta que los teléfonos cargados dependen de las horas de pedaleo. Por lo tanto digo que los teléfonos cargados es la variable dependiente y por lo tanto le voy a asignar la letra I. Mientras que las horas de pedaleo son la variable independiente y por lo tanto es la letra X. Y si reemplazamos esto en la operación anterior, que dijimos que los teléfonos cargados es igual a las horas de pedaleo multiplicado por 4, nos queda de esta forma. Y, que es los teléfonos cargados, es igual a multiplicar X por 4, que sería las horas de pedaleo por 4. Una función es una relación entre dos variables, X e Y, de manera que a cada valor de X, llamado preimagen, le corresponde un único valor de Y, llamado imagen. Entonces vamos a hablar de funciones cuando hay una relación entre las dos variables, X e Y, ¿ya? Y que además a cada valor de X le va a corresponder un único valor de Y. Como el valor de Y depende de X, se dice que Y es la variable dependiente y X la variable independiente. La variable Y también se puede escribir como f de X, donde X es la otra variable. Por ejemplo, si teníamos anteriormente esta función Y igual 4X, que era los teléfonos cargados igual a las horas de pedaleo multiplicado por 4, esa era la función, yo puedo reemplazar la variable Y por esta expresión que dice f de X, que va a ser exactamente lo mismo, solo que ahora en vez de usar la letra Y, uso el f de X para referirme a la función. Entonces aquí me queda como una ecuación y aquí una función. Y entonces ahora en la variable de una función tengo X e Y. Sabemos que X es la variable independiente y la variable dependiente. X va a seguir llamándose X, pero Y ahora la puedo nombrar como f de X. Además, también podemos encontrar que para referirnos a la variable independiente, al X, puedo hablar de preimagen y para referirme a la variable dependiente, puedo hablar de imagen. En una máquina se ingresa un número y sale otro según la indicación dada. Este dibujo de la maquinita lo van a encontrar para referirse a las funciones. ¿Por qué?
Tengo una maquinita en donde entra un número, se aplica una operación y sale un resultado. Entonces de entrada entra un número de la variable x, se aplica la operación y en la salida tenemos un número de la variable y, que sería el resultado. Y podemos organizar esto en una tabla. Yo quiero que de entrada, o sea, de la variable x, puedo tener el número 1, 2, 4 y 15. O sea, va a entrar en esta máquina esos números. Se va a aplicar la operación y van a salir los números que vamos a completar acá abajo en la tabla, que van a ser parte de la variable y. ¿Y cuál es la operación? El triple del valor de entrada más una unidad. Entonces, para completar la tabla vamos a calcular según la instrucción y el valor de entrada. En la primera entrada va a ingresar el número 1. Entonces voy a decir el triple de 1 más 1. Y eso es igual a 4. Entra el número 1 y sale el número 4. En la segunda entrada va a entrar el número 2. Entonces me queda el triple de 2 más 1. Y eso es igual a 7. Entró el 2 y salió el 7. En la tercera entrada voy a meter el número 4 en la maquinita. Ya, meto el número 4, entonces digo el triple de 4 más 1. Y ahora voy a ingresar al número 15 en la máquina. Entonces digo el triple de 15 más 1 y eso es igual a 46. Se fijan que siempre apliqué la misma operación al número que entró. Multipliqué por 3 y luego sumé 1. Entonces ahora completamos la tabla. Cuando entra el 1, se aplica la operación y sale el 4 el resultado. Y así vamos completando. Entra el 2, sale el 7, entra el 4, sale el 13 y entra el 15 y sale el 46. Aquí tenemos los x, o sea, todos estos números pueden ser valores que entren en la máquina y los voy a llamar conjunto de preimagen. Y la salida son los resultados. Si entra cierto número x, entonces tenemos la imagen. También me puedo dar cuenta que para cada x hay un solo resultado, un solo y. Para cada preimagen le corresponde una sola imagen. Cuando entra el 1, solamente sale el resultado del 4, no sale otro número. Solamente el 4, lo mismo. Entra el 2 y sale solamente el 7. Entonces, para cada preimagen le corresponde solamente un resultado, una imagen. Y esto se puede generalizar o modelar de la siguiente forma. F de x o la variable y es igual a 3x más 1 o 3 por x más 1. Recuerden que el f de x me estoy refiriendo a la variable y. Entonces, ese número, la salida, el y o el f de x se obtiene de multiplicar 3 por x y luego sumar 1. Ahí tenemos la expresión que modela la situación anterior. Vamos con otro problema. Miguel vende automóviles y tiene un sueldo fijo mensual de 220.000 pesos. Y por cada unidad vendida recibe una comisión de 35.000 pesos. O sea, Miguel por cada auto que vende le pagan 35.000 pesos. Eso se agrega a su sueldo mensual. Entonces, ¿cuál será el sueldo de Miguel si vende 9 automóviles durante un mes? Y además me pregunta cuál es la expresión que modela la situación. Vamos a organizar los datos en una tabla con dos variables. Voy a utilizar la variable cantidad de automóviles vendidos y el sueldo. Y fíjense que el sueldo se compone de un sueldo fijo mensual, que siempre es el mismo, más la comisión multiplicada por la cantidad de autos que vende. Y esa operación me va a dar el sueldo que obtiene ese mes. Si vende un automóvil, entonces va a tener de sueldo 255.000 pesos. Si vende 2 automóviles, va a tener 290.000 pesos de sueldo. Si vende 3 automóviles, 325.000 pesos. Y lo que fue cambiando acá fue el número por el cual yo multiplico la comisión.
que dijimos que es la cantidad de automóviles vendidos. Lo demás en la operación se mantiene constante. Esto es lo que va a cambiar este factor. Y además me puedo dar cuenta que el sueldo depende de la cantidad de automóviles vendidos. Fíjense cómo va aumentando el sueldo a medida que va vendiendo más autos. Entonces el sueldo es la variable dependiente porque depende de la cantidad de autos que se vendan. Y por lo tanto la cantidad de automóviles vendidos es la independiente, la X. Ahí tenemos las variables ya con su nombre, independiente y dependiente. Lo que vamos a hacer a continuación es modelar la situación anterior. Yo sé que el sueldo, o sea, I, el sueldo es la variable I, se obtiene de sumar el sueldo fijo más 35.000 por X, que corresponde a la cantidad de automóviles vendidos. Aquí lo tenemos expresado, entonces así lo generalizo. El sueldo se obtiene de resolver esa operación y el X corresponde a la cantidad de automóviles vendidos. Y si yo lo quiero escribir como una función, entonces cambio la Y por un f de X y mantengo la misma operación. F de X igual a 220.000 más 35.000 por X. Y para saber cuál va a ser el sueldo, o sea, cuál va a ser el f de X, si vende 9 automóviles, el X se reemplaza por 9. Entonces aquí voy a reemplazar la X, la reemplazo por un 9, entonces digo en función de 9 automóviles vendidos, ¿cuánto voy a ganar? 220.000 más 35.000 por 9. Se fijan que en cada lugar donde estaba ubicada la letra X, yo reemplacé por 9, porque en este caso quiero saber por 9 autos vendidos. Se resuelve esta operación. Si usan la calculadora del teléfono o la calculadora científica y ponen esto así organizado, 220.000 más 35.000 por 9, sin poner los puntos, recuerden, les va a dar directo el resultado, que sería 535.000. Eso quiere decir que en función de 9 autos vendidos va a ganar 535.000 pesos de sueldo ese mes. Vamos a ver cómo se representa una función. Vamos a representar la función que relaciona los números enteros con el sucesor. Entonces primero podemos usar una tabla para representar las funciones, que ya lo usamos en los ejemplos anteriores. Tenemos las dos variables X e Y. Esta tabla puede ir en horizontal o vertical. Lo importante es que incluya estas dos variables. Y yo puedo tomar, por ejemplo, X, 2 negativo, 1 negativo, 0 y 1. Y estoy hablando del sucesor. Entonces, el número que va después o que va hacia la derecha es el sucesor. Entonces, ¿quién va a la derecha del 2 negativo? Es el 1 negativo. ¿Quién va a la derecha del 1 negativo? El 0. ¿Cuál es el sucesor de 0? 1. ¿Y cuál es el sucesor de 1? 2. Entonces aquí tengo el número entero y en la variable Y tengo al sucesor. Esa es la tabla. Pero también podemos usar una expresión algebraica. Y si yo digo que X representa el número entero, la expresión X más 1 me representa el sucesor. Entonces tenemos que Y es igual a X más 1. O sea, el sucesor se obtiene de sumar el número más 1. Y ahí tenemos la expresión algebraica. Ahora veamos el diagrama, que es otra forma de representar una función. En un diagrama sagital podemos relacionar los elementos por medio de flechas desde el conjunto de partida al conjunto de llegada. Voy a llamar conjunto de partida al X, a todos los números que puede tomar el X. Y el conjunto de llegada es la variable Y, que es el resultado de esa operación en la función. Entonces tenemos aquí un diagrama sagital. Tenemos un conjunto X y otro conjunto Y. Y a cada elemento del conjunto X le corresponde solamente un elemento del conjunto Y. Y lo podemos ver por la flecha. Entonces la flecha va en dirección a un solo número.
No necesariamente va a estar directa la flecha, pueden estar cruzadas, pero lo importante es que de un X la flecha vaya solamente a un Y, a un elemento del conjunto de llegada. En el caso de la representación gráfica de la función es el conjunto de pares ordenados. Recuerden que en el plano cartesiano yo utilizo las coordenadas x, y, que satisfacen el y igual al f de x. Recuerden que f de x es lo mismo que decir variable y, ¿ya? Entonces, aquí tengo yo una representación gráfica, tengo el plano cartesiano, tengo el eje x, el eje y. Y para poder ubicar los puntos en el plano necesito tener esta tabla o este diagrama. Lo importante es identificar el punto x, y. Si lo tengo en la tabla tengo x, 2 negativo y 1 negativo. Entonces me voy al punto menos 2, menos 1. Eso quiere decir que estoy en el eje x y avanzo por el eje x menos 2 y luego por el eje y menos 1. Y aquí se ubica el punto o la coordenada del par ordenado x, y, que sería menos 2, menos 1. Ahora voy a ubicar el siguiente, que sería menos 1, 0. Eso quiere decir que en el eje x avanzo menos 1 y me quedo ahí mismo, no subo ni bajo porque está en el y 0. Eso quiere decir que me debo quedar ahí mismo. Y ahí marco el punto menos 1, 0. Y así voy identificando x, y. Si tengo un diagrama también lo puedo identificar. En el conjunto de partida puedo identificar el x. Aquí tengo el elemento del x, el 1. ¿Y cuál elemento del conjunto de llegada le corresponde? El 2. Entonces me queda el punto en el plano cartesiano 1, 2. Eso quiere decir que en el eje x avanzo 1 y luego subo por el eje y 2. Y marco ahí el punto 1, 2. Ya tenemos varios puntos aquí marcados, entonces tengo representada la función. Lo que se puede hacer además de marcar los puntos en el plano cartesiano sería hacer una línea que una todos los puntos. En este caso me va a quedar una línea recta. Tenemos entonces 4 representaciones de la función: la tabla, la expresión algebraica, el diagrama y el gráfico. De las siguientes representaciones, ¿cuál corresponde a una función? Tengo estas 3 representaciones de funciones. O sea, representación y quiero saber cuál efectivamente es una función. Y para que sea función, recuerden que del conjunto de las x, de las preimágenes o de entrada, tengo que tener el de llegada. ¿Sí? Solamente un elemento que le corresponda. A cada x le corresponde solamente un y. Entonces me voy acá, observo este gráfico, aquí está en verde, veo el gráfico y puedo decir ya x, 1, 2, 3, x, 0, ya, listo, un solo punto. Pero ¿qué pasa con el x2 negativo? Tengo un y hacia arriba, que es positivo, y un y hacia abajo, que es negativo. O sea, para un valor de x, que es 2 negativo, tengo 2 resultados y, arriba y abajo. Vamos para el otro lado. Avanzo x1. ¿Qué hago con el y? ¿Subo y digo 1,2 o bajo y digo 1,-2? Tengo las dos opciones aquí graficadas. O sea, a un x, que sería el 1, le corresponden 2 y, positivo y negativo. Por lo tanto, esto no es una función, porque a un x le corresponde un único y. Así que esto no es una función, no puede ser. Me voy al diagrama y aquí observo que tengo los dos conjuntos y me doy cuenta que en el x4 tengo 2 llegadas. Puedo llegar al resultado menos 2 y puedo llegar al resultado 2. Por lo tanto, eso ya me dice que esto no es una función, porque siempre a un x le corresponde solamente un resultado y. Estas dos no son funciones porque
a un x le corresponden 2y, y eso no corresponde, no me sirve para representar una función. Vamos ahora con el tercer gráfico que tenemos acá, la tercera representación, y me tengo que fijar. Si yo tengo una x, después subo y ahí encuentro el y. Solamente hay un punto. Para x1 solamente está ese punto y. Entonces está bien. Lo mismo acá. Voy al 2 y solamente hay un punto para el y. ¿Se fijan la diferencia entre este gráfico y este? Solamente aquí le corresponde a cada x un y. En este caso no. Aquí tengo dos opciones, arriba y abajo, positivo y negativo. Entonces solamente la tercera opción es una función. Los otros dos son representaciones gráficas, pero no están representando funciones. Se llama dominio a una función al conjunto de valores de la variable x que puede tomar, es decir, al conjunto de las preimágenes. O sea, al x le puedo llamar x, le puedo llamar variable independiente, le puedo llamar preimagen y también le puedo llamar dominio. Mientras que a la variable y le puedo llamar imagen, la puedo llamar f de x, la puedo llamar variable dependiente y ahora también la puedo llamar recorrido. Aquí tenemos entonces una representación con un diagrama de esta función f de x igual x más 1. Puedo observar que a cada x le corresponde solamente un y. Esta sería la preimagen o también el dominio, que son los valores que va a tomar el x. Y aquí tengo la imagen o el conjunto que sería el recorrido, que son los resultados que voy a obtener de aplicar esta función. En el libro aparecen las siguientes actividades y lo que me interesa es que, por ejemplo, en la actividad 8 me pide que haga una tabla de valores para las siguientes funciones. Considera 5 valores en cada caso. Pueden tomar 5 números cualquiera, los que ustedes decidan. Yo les recomiendo que tomen valores pequeños, 0, 1, 2, 1 negativo, 2 negativo, etc. No se compliquen demasiado, pero sí tomen valores positivos y negativos para ver qué pasa. Y hagan la tabla. Pero les aparecen las funciones con distintos nombres. Aparece f de x, g de x, h de x, k de x, etc. Son solo formas de nombrar a la función, ¿ya? G de x funciona igual con todo lo que explicamos anteriormente. Es una función, solo que esta la llamo g, la función g. En este caso, h de x es la función h. Nada más, es solo el nombre. Pero la tabla y las representaciones funcionan de la misma forma. Y en la actividad 9 dice: a partir de la gráfica de cada función determina las imágenes pedidas. En este caso me pide aquí está representada en morado la función que se llama f. Aquí está en celeste la función que se llama g. Y aquí en naranjo la función h. Por eso se utiliza esa letra para el nombre de la función. Y si me pide f de menos 2, quiere decir que el y vale menos 2. ¿Dónde está el menos 2? Entonces, f de menos 2. ¿Cuál es el punto? ¿Sí? ¿Cuál es el resultado que me debería dar? Recuerden que el número que va acá adentro corresponde al valor del x. Entonces, cuando el x es menos 2, me voy en el eje x al menos 2. ¿Cuál sería el f de menos 2? ¿A dónde choca con la recta dibujada? Del menos 2, ¿dónde se intersecta acá? Tenemos en el punto 6. Por lo tanto, f de menos 2 es igual a 6, porque cuando el x vale menos 2, el y vale 6. Después, f de 0, o sea, cuando el x vale 0, ¿cuánto vale el y? Voy hacia donde está la gráfica dibujada y sería 2. Entonces, f de 0 es igual a 2, porque cuando el x vale 0, el y vale 2.
Lo mismo acá. Quiero g de 1, o sea, cuando el x vale 1, ¿cuánto vale el y? ¿Dónde se interseca esto? Donde se cruza con la gráfica, en ese punto. Entonces, si el x vale 1, el y vale 2. Entonces, g de 1 es igual a 2. ¿Ya?